El chimango, también llamado tiuque o caracara chimango, una rapaz de tamaño mediano. Es una especie bien conocida. En el extremo sur de Sudamérica está presente en todos los ambientes, en áreas rurales y también en las grandes ciudades. Se lo suele ver moviéndose por el suelo, pero también recorriendo en vuelo en busca de alimento, que por cierto es muy variado. Es un ave oportunista a la hora de comer. La especie siempre frecuentó el parque de caza, pero a principios de noviembre una pareja se había instalado. A partir de ese momento registraría parte del cortejo y construcción del nido. Para sellar el vínculo, el macho ofrece regalos a su pareja, pequeñas porciones de alimento. Él trata de sacárselo, probando la decisión de ella. Finalmente ella acepta el bocado y se lo come, en señal de que admite al macho. En los próximos días comenzarán con la construcción del nido, pero primero es la elección del lugar donde lo ubicarán. Deciden que estará en lo alto de una acacia blanca. Una vez elegido el lugar, comenzará la tarea de buscar los materiales. Aprovechemos que la pareja se encuentra junta recorriendo el parque para reconocer las diferencias entre sexos. En cuanto a tamaño y peso, las hembras suelen ser algo más grandes, pero es difícil de notar la diferencia en el campo. Pero hay otros detalles. El tarso de la hembra es color gris, mientras que en los machos es color amarillo. Veamos las ceras. La hembra tiene un color blanquecino azulado y en el macho es rosácea. Los primeros momentos son de cortejo aún. Es clara la invitación de ambos a construir el nido, levantando y dejando caer posibles materiales. Ahora sí, levanta 2 ramitas, pero decide llevarse una. Ahí están, pegado a un nido de hornero en desuso, los primeros momentos del nido. No parece fácil la tarea. Además de buscar en el suelo, consiguen ramitas secas que aún están en los árboles. Ayudándose con el poderoso pico, quiebran la ramita y salen rumbo al nido. Es una tarea en conjunto. Ambos trabajan a la par. El infaltable vecino, un venteveo, y no está solo. Junto con su pareja también están construyendo, y parece que no ven mal robar materiales. Deben tener cuidado, los chimangos son agresivos con los intrusos.
No todas las ramitas son ideales. Esta está verde. Esta no hay manera de partirla. Muy grande. Ahora sí, la ideal. Pasaron los días y el nido está tomando forma. Ahora sigue la tarea de revestir el interior con materiales suaves. Luego de unos 10 días de trabajo, el nido estará terminado y será el momento de que la hembra ponga los huevos y posteriormente el tiempo de la incubación. Pero eso será otra historia.